Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, para nuestros afiliados. Esta es la primera conversación que tenemos. Vamos a aprovechar entonces que estas primeras semanas Jorge Enrique en el área de investigaciones pues se dedica a hacer un análisis de la actividad y muy especial y particularmente ver las expectativas que se tienen para el año 2025. Lo primero pues invitarlos a que sigan trabajando de la misma manera, con tanta dedicación, esfuerzo, entregados a esos clientes que definitivamente ustedes, señores inmobiliarios, lo que ayudan es a vivir mejor. Entonces, Jorge, buenos días. Contémosles pues a nuestros afiliados y a nuestros aliados que hoy nos acompañan. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por los diferentes indicadores, Jorge, y me va a tomar el atrevimiento en alguno de los puntos de pronto a interrumpirte, a hacerte algunas preguntas, pero vamos adelante, Jorge, con el temario que tenemos preparado pues para nuestros afiliados el día de hoy. Claro que sí, buenos días a todos. Usted me dirá, doctor Federico, arrancamos de una vez. Adelante. Bien, no, como siempre, hacemos usualmente, vamos a comenzar hablando de lo que ha pasado con la economía muy rápidamente, de lo que esperamos que pase este año. Este año, o más bien en 2024, una recuperación muy lenta de la economía, una recuperación muy heterogénea. Seguramente todos ustedes han visto que hasta septiembre la economía crecía a una tasa del 1,6%, que es una tasa muy baja. Es buena porque es positiva, pero claramente es bastante baja. Ese mayor crecimiento de la economía estuvo impulsado principalmente por el mayor consumo de los hogares. Como lo dijimos a principios del año pasado, el consumo de los hogares se expandió. Estábamos esperando que se expandiera una tasa del 1% gracias a las menores tasas de interés. Hoy, por ejemplo, para crédito hipotecario, lo saben ustedes muy bien, está cerca del 11%. Entonces, eso tiende a dinamizar bastante el sector. De igual manera, la inflación ha venido cediendo, ha venido creciendo en una menor proporción. El año 2014 la inflación cerró en cerca del 5,2%. Eso lo único que hace es darle más poder adquisitivo a los hogares. Y por último, pues tenemos un mercado laboral que increíblemente sigue siendo bastante dinámico y tenemos una tasa de desempleo inferior al 10% acá en el país. En el caso de la inversión, también nosotros hemos visto que increíblemente luego de varios trimestres muy malos, el año pasado la la inversión comenzó a crecer, creció cerca del 2,5%, lo que es bastante bueno. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy todavía los costos de uso de capital son bastante elevados en Colombia. Nosotros tenemos una tasa de un impuesto a la renta muy alto todavía cuando comparamos con América Latina, es superior al 30%, es del orden del 35%. Y adicionalmente tenemos bastante incertidumbre regulatoria en temas de vivienda, energía, de hidrocarburos, como lo adelantamos el año pasado. El hecho pues de que se ponga incluso en duda si el escudo de la República de Colombia debe ser uno o debe ser otro, ya eso da una muestra pues digamos, del caos que muchas veces introduce el mismo gobierno nacional. Y hablando del gobierno nacional, pues tenemos que decir también que su aporte ha sido pues prácticamente nulo, inexistente al crecimiento de la economía. Usualmente cuando la economía no crece, uno espera que los gobiernos gasten más para que la economía crezca más. E increíblemente, pues el gobierno de Colombia no ha hecho lo que tiene que hacer, que es simplemente gastar. El gasto público hasta septiembre del año pasado creció un 0,1%. Es decir, fue prácticamente lo mismo que el año antepasado. Claramente eso pues no es bueno. ¿Qué estamos esperando nosotros para este año 2025 para pasar, digamos, a otros temas más del sector inmobiliario? Nosotros esperamos que la economía este año crezca a una tasa cercana al 2,5%. Esa mayor tasa de crecimiento de la economía va a ser impulsada principalmente por los hogares colombianos, el mayor consumo de los hogares colombianos. Vamos a seguir viendo muy seguramente una mayor compresión de la inflación, es decir, los precios van a seguir creciendo, pero no a los mismos ritmos. El hecho de que la inflación sea baja, más poder adquisitivo a los hogares, permite que consuman más y eso acelera mucho más la economía. De igual manera, las menores tasas de interés van a seguir impulsando la reactivación no solo del sector inmobiliario y de la construcción, sino también de otros tipos de sectores, las ventas de vehículos, de bienes durables o semidurables, etcétera. Ese va a ser, digamos, bastante bueno. Además de que se está esperando para este año que entren a Colombia cerca de 14.000 millones de dólares en remesas. Si recuerdan, a principios del año pasado habíamos dicho que esperábamos 13.000 millones de dólares para el año 2024. Estuvimos muy por encima de esa meta y para este año estamos esperando cerca de 14.000 millones.
de dólares en remesas que impulsan mucho el consumo en el eje cafetero y principalmente, pues, digamos, en Bogotá. En términos del sector de la construcción, estamos esperando para este año que viene un crecimiento del 3,5%, que pensamos que va a ser una cifra muy buena, generada pues principalmente por las mayores obras de infraestructura que se van a llevar a cabo, pero también por un mayor dinamismo del sector de la construcción, particularmente de vivienda. Y en general, pues ese es como el panorama de un panorama muy rápido de lo que ocurrió en 2024 y lo que estamos esperando para el 2025. En general, tenemos una visión positiva para este 2025. Jorge, hablando entonces del entorno económico, tengo algunas inquietudes. La primera es que si bien es cierto, hoy tenemos unas tasas de interés relativamente bajas, históricamente bajas, digamos, alrededor del 10%, que son las que normalmente hemos señalado que históricamente son buenas para la inversión en propiedad raíz. eh, ¿Usted cree que ese salario mínimo que decretó el gobierno nacional va a tener un impacto en esa tendencia que veíamos en la disminución desde el Banco de la República? Lo primero, y si esto va a tener algo de impacto también en la inflación. Sí, sí, entonces, sí, es realmente una buena pregunta, muy buena pregunta, eso lo hemos visto mucho en prensa, en la República, en el tiempo. Uno que tiene que mirar cuando hay esos crecimientos tan altos del salario, al final del día, uno tiene que mirar el stock de producto que tienen las empresas. Cuando hay esos aumentos de salario, esos aumentos de ingresos, las personas comienzan a demandar más y no necesariamente genera inflación a corto plazo, porque las personas comienzan a demandar mucho más y las empresas comienzan a sacar de stock muchos productos. El problema es cuando esos stocks comienzan a reducirse porque la demanda es muy sostenida. Entonces ahí empezamos a ver crecimiento de la inflación. Yo creo que ese es como un tema. Hoy hay en el mercado algo de inquietud por los dos nuevos codirectores del Banco de la República, que parecen ser un poco más liberales en términos monetarios. Ese realmente podría ser como una señal o algo de lo que uno debería estar muy atento. Digamos, las medidas que va a tomar el Banco de la República, posiblemente una baja de interés muy rápida, que está muy en la línea del pensamiento de estas dos nuevas personas, sí podría acelerar muy rápidamente la inflación, pero esperemos que no sea así. Muy bien, yo creo que fue una muy buena noticia a mediados del año anterior tener unas tasas de interés, como decíamos y mencionábamos, históricamente bajas. Algunos esperábamos que el mercado absorbiera, digamos, y eso dinamizara la demanda más de lo que ocurrió. No obstante, muchos esperamos que esa consolidación de que la demanda recibiera, pues, o que asumiera, pues, la disminución en tasas de interés para que se incrementara, la íbamos a ver en el 2025, que un poco se enrareció con las noticias, o al menos hablando de las expectativas que veíamos para nuestro sector al final del año, en otra vez en restringir los subsidios, pero yo creo que de eso podemos hablar un poco más adelante, Jorge, cuando estemos hablando de vivienda nueva y algo de vivienda usada. Entonces, yo creo, Jorge, que podemos pasar ya al indicador, digamos, más general que tenemos nosotros, que son las transacciones inmobiliarias, recordándole a la gente lo que eso significa. Yo creo que nuevamente contémosle a la gente qué significa este indicador, que para nosotros es el indicador que dentro del sector inmobiliario podrían llamar hasta de pronto el indicador líder. Así es. Cuando nosotros hablamos de transacciones inmobiliarias, nosotros hablamos de operaciones de lo que conoce la gente comúnmente como operaciones de compraventa, permutas, remates y daciones en pago. Es decir, todo lo que implique una transferencia de dominio de un inmueble. Y para nosotros, como bien dice el doctor Federico, es un indicador clave porque nos permite establecer la salud y el vigor, digamos, del mercado inmobiliario. Nosotros tenemos que decir que el 2024 comenzó regular, tirando a mal, como lo hemos dicho en otros escenarios, comenzó realmente muy mal, con unas caídas importantes. Sin embargo, en la medida en que fueron reduciéndose las tasas de interés, aproximadamente abril, mayo, junio, comenzamos a ver un repunte del número de negocios de propiedad raíz, particularmente acá en el Valle de Aburrá. Nosotros lo que encontramos es que durante el año 2024 se llevaron a cabo 57.134 negocios de propiedad raíz en el Valle de Aburrá. Esa cifra es exactamente, pues, muy parecida a la misma a la que realizamos en 2023. Es una buena noticia. Claramente, lo mejor sería estar creciendo, llegar a tener, como tuvimos hace 5 o 6 años, 70.000 negocios de propiedad de raíz en un año. Sin embargo, digamos que en la coyuntura en la que está el país,
pues es una cifra bastante buena. 57.134 negocios digamos que es un buen indicador y seguramente nos va a permitir superarlo este año con esas menores tasas de interés. Muy bien, Jorge. Yo creo que esto que nos acaba de decir Jorge es bien importante. Si medimos el sector en general, englobando todo tipo de negocios, estamos hablando de casi que una absoluta estabilidad comparativa con el año 23. Ahora bien, recordemos que el año 23 ya mostraba, como lo mostraba usted en el gráfico, una caída aproximada del 10%. Pero entre todo, pues podemos ver que en esta cifra macro que nosotros llamamos, vemos estabilidad en los negocios y de pronto, cuando vamos a ver más adelante, podemos ver lo que sucedió en vivienda nueva, en vivienda usada, especialmente en ese mercado que se mueven los profesionales inmobiliarios. Entonces, Jorge, yo creo que podemos pasar y ver unas estadísticas ya un poco más detalladas, hablando ya de cada una de estas categorías. Sí, muy bien. Esta es la venta de vivienda nueva. Nosotros tenemos que decir que en el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano, se comercializaron 14.846 viviendas nuevas. Es una cifra realmente muy buena, fue un 16% superior a la que vimos en el 2023. De igual manera, nosotros empezamos el año con unas cifras que no eran buenas y en la medida en que fue pasando el tiempo, abril, mayo, junio, las cifras comenzaron a repuntar y comenzaron a mejorar de una manera muy notoria. Acá en el Valle de Aburrá se vendieron 11.703 viviendas nuevas. Es un crecimiento también del 16% con respecto al 2023, una cifra supremamente buena. Y digamos, los municipios líderes en venta de vivienda nueva fueron Medellín con 3.894, Bello con 2.640, Envigado con 1.698 y finalmente Sabaneta con 1.459. Ahí nosotros tenemos que resaltar que hace algunos años, Bello llegó a ser el líder en venta de vivienda nueva. Hoy es el segundo municipio con mayor venta de vivienda nueva y en algunas otras ocasiones Sabaneta era el segundo municipio en el que más vivienda nueva se vendía y hoy está ya prácticamente en cuarto, en quinto lugar, ¿no? Digamos que las ventas de vivienda nueva en Sabaneta son muy buenas, pero han venido desacelerándose pues de una manera importante. En el caso del Oriente, que siempre ha sido bastante pues de nuestro interés y que tenemos bastantes afiliados allá, las ventas de vivienda nueva comenzaron también muy regulares, finalizaron el año muy bien con un crecimiento del 18%. El año pasado se vendieron 3.129 viviendas nuevas, bueno, por acá lo tenemos, con una cantidad importante de viviendas nuevas vendidas Jorge, en Río pero Negro. Sí. antes de llegar al oriente, yo les quiero como compartir a quienes hoy nos acompañan de esos números mágicos que todavía nosotros acá en Lonja de pronto sacamos de manera muy intuitiva. Si estamos hablando de 57.000 negocios de propiedad raíz en el Valle de Aburrá, nosotros intuimos que de estos 40.000 son de vivienda. 40.000 negocios de vivienda nueva y usada. Jorge Enrique nos acaba de decir y me corrige si no le entendí bien, en Valle de Aburrá, vivienda nueva fueron alrededor de 12.000 negocios de vivienda nueva. Entonces seguimos, digamos, en ese marco, que por cada vivienda nueva que se venda, se venden 2 viviendas usadas. Son esos, digo yo, esos números mágicos que de manera intuitiva, porque tenemos que ser francos, todavía no tenemos un sistema de información y trabajamos de la mano de Catastro para nuestros diferentes índices. Ellos nos aportan información para entender el mercado inmobiliario, pero seguimos haciéndolo de esta manera. Adelante entonces, Así Jorge, es. con lo que estabas compartiendo del Oriente Cercano Antioqueño. No, y hay que, digamos, comentar también que infortunadamente, pues, todo este tema, todas estas dificultades que han habido con los subsidios, pues, rápidamente han venido reduciendo la cantidad de vivienda de interés social que se comercializa en general en todo el país. En el Valle de Aburrá, nosotros sabemos que durante 2024 el 40% de las viviendas nuevas que se comercializaron eran viviendas de interés social que se necesitan bastante pues acá en la ciudad. En alguna época llegamos a vender el 50%, el 52%, 53% del total eran BIS. Hoy hemos caído a un 40% y tenemos, digamos, la esperanza de que este año las cosas puedan mejorar pues de una manera importante. Sí, ese dato es
importantísimo, porque ahí sí tenemos que decir que el Medellín y el Valle de Aburrá es muy singular en la composición de la construcción de vivienda de interés social y de vivienda no bis. Históricamente, históricamente, en el Valle de Aburrá, de 100 viviendas que se construyen y venden, más o menos 35, 40 son de interés social, de pronto inclusive 35 o menos. En ese momento, digamos, siendo absolutamente distinto a como es nacionalmente, que es al revés. Más o menos el 65-30 es bis y el resto es no bis. Acá es al revés. En ese momento que ya empezamos a manejar o que estaba en su mejor momento el programa Mi Casa Ya, mejoramos la participación de vivienda de interés social. Llegamos a tener un 50% bis y 50% no bis, cosa que no habíamos visto. Eso lo conocimos y lo señalamos hace 2 años. Hoy ya volvimos a la normalidad, desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque la población y la comunidad necesita estos subsidios, pero también tenemos que ser francos. La actividad edificadora, los promotores inmobiliarios. Normalmente no ha habido una dependencia tan alta como hay en otras regiones de los subsidios de la vivienda de interés social. No es que no los necesitemos, no es que no nos va a pasar nada, no es que no nos guste que no haya una claridad en las políticas de vivienda, pero históricamente acá los promotores inmobiliarios, los constructores no han sido subsidio dependientes como algunos lo han denominado, que ha tenido grandes afectaciones en la actividad edificadora en otras partes del país, en Cundinamarca, pues, o en los alrededores de Bogotá, en el Atlántico y en el mismo valle. Así es, sí. Nos decía un constructor a principios de año, acá se reducen los subsidios y uno no ve que sufra tanto el sector. Es una región tan pujante que se acaban los subsidios. La gente antes trata de comprar como más vivienda, trata de hacer un mayor esfuerzo. Bien, lo que decíamos en Oriente es que la situación no comenzó realmente tan bien en venta de vivienda nueva. Las cifras realmente eran regulares, tirando a malas, pero finalmente, en la medida en que fueron reduciéndose los tipos de interés, la situación fue mejorando continuamente, seguido, mes tras mes, luego de abril, mayo, junio. En Oriente se vendieron 3.129 viviendas nuevas, eso implicó un crecimiento del 18% con respecto a 2023, una cifra que nunca hubiéramos pensado, dado pues como empezamos el año, unas cifras supremamente buenas con unas ventas muy importantes en Río Negro, 1.757 unidades, y luego vienen el municipio de La Ceja con 418 unidades vendidas. Y en tercer lugar está ya el Retiro con 320 unidades. En general, pues es un mercado que es bastante dinámico. Lo que sí hemos notado es que el mercado de lotes en parcelación ha experimentado una desaceleración importante. En 2024 se vendieron 864 lotes en nuevos proyectos de parcelación. Eso implica una caída del 11% con respecto a 2023. En el 2023 se habían vendido cerca de 920 unidades de lotes en nuevos proyectos de parcelación y el año pasado ya estábamos cercanos, como digo, a los 864. Y es que en general esta tipología pues exige un nivel de inversión mucho más alto y en general las personas hoy están más enfocadas en comprar cierto tipo de activos que ya estén construidos, desarrollados y que puedan ponerse posiblemente en renta. Muy bien. Ese análisis que hacíamos de los subsidios para el Valle de Aburrá no es lo mismo para el Oriente Cercano. En el Oriente Cercano se ha habido una alta utilización de subsidios y ese, digamos, resultados de la actividad en lo nuevo sí se ve directamente afectado por no tener los subsidios. Lo primero que quería decir. Lo segundo, el tema de los lotes urbanizados. Muchas veces las cifras, Jorge Enrique nos tiene que aclarar muchas veces cuando las cifras nos las está dando vivienda con lotes y vivienda sin lotes, porque los lotes urbanizados en el Oriente Cercano tienen una gran participación. Tuvimos un boom muy importante después de pandemia, lo que ya en el año 23 se muestra esa disminución, una caída en el 24 también que se tornó cercana al 50%, si mal no estoy, o una disminución muy importante en los lotes urbanizados, que ha sido una tipología que le gusta mucho al inversionista, pero que pareciera que hoy ya
está siendo demandada es para esa persona que realmente sí quiere construir. Ha habido un cambio de modelo, digamos, esa aparición de proyectos con lotes urbanizados en zonas consolidadas, en urbanizaciones abiertas, donde la gente construye pues para terminar de hacer los barrios. Estamos hablando de lotes entre los 100 y los 300 metros que tuvieron una disparada en los años 21, 22, ya normalmente no tuvieron esos mismos resultados durante el año 24. Así es, hoy lo que decíamos, las personas inversionistas hoy buscan más activos construidos para, seguramente para ponerlos en renta, incluso pues, digamos en el oriente cercano. Esa es como la idea. Bueno, por último, ya que veo que Jorge termina la información de vivienda nueva, vemos un alto componente de los inversionistas en los compradores. Yo creo que los proyectos que movieron el indicador, estamos hablando de Medellín, que están en el río, en Ciudad del Río, que están, digamos, al otro lado del río, como en Coltabaco, en algunos proyectos que fueron bastante exitosos, tuvo un componente muy alto de inversionistas. Nosotros siempre hemos dicho, es maravilloso que la gente piense en la vivienda, en inversión. Todas esas viviendas que entran al mercado de arrendamiento hacen que tengamos una oferta amplia, que tengamos una oferta y una demanda, digamos, en arrendamientos que sea equilibrada y que ya hablaremos de eso, cómo está el mercado de arrendamientos. Pero particularmente vimos que durante el año 24 los proyectos que movieron, digamos, la caja, que movieron los indicadores, tuvieron una participación superior al 50% en los inversionistas. Pareciera pues que esa proporción de vivienda ocupada en arrendamiento en el país va a seguir por esas cifras superiores al 40% en los próximos años. Así es, sí, sí, ese es bien importante, pues el tema de, bueno, lo vamos a mirar ahora cuando vamos a arrendamiento. El año pasado se terminaron 21.000 unidades de vivienda como habíamos anticipado hace un año, y digamos que esa mayor cantidad de vivienda nueva que se logró culminar en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, fueron una parte importante, como dice el doctor Federico, directamente del mercado de arrendamiento. De hecho, por eso es que vemos hoy una mayor oferta de vivienda en alquiler y de pronto unos cánones que no están creciendo a los mismos niveles a los que crecían en ocasiones anteriores. Y de hecho, por eso vemos también posiblemente que en ciertos segmentos se ve alguna contracción en la oferta de vivienda usada en venta. Es decir, cuando comparamos con lo que ocurrió bueno, el año antepasado, en el 23, uno puede ver alguna disminución importante. Pasamos a la vivienda usada. Correcto. Adelante, Jorge. Bien, entonces, sí, lo que decíamos hace un rato, realmente hemos visto una contracción importante en la oferta de vivienda usada para venta. Cuando nos comparamos con 2021, con 2022, hay varios factores que debemos resaltar. El primero de ellos es el que acabamos de decir, se terminaron 21.000 unidades de vivienda. Sin embargo, hoy vemos que hay una cantidad importante de inversionistas de largo plazo, es decir, personas que adquieren un inmueble nuevo y lo colocan directamente en alquiler. Cuando uno lo mira pues en proporción con otros años, vemos que digamos, es una proporción mucho más alta, mucho más elevada a la que hay hoy. En ocasiones anteriores, las personas compraban más inmuebles sobre planos para revenderlos mucho más rápidamente. Esa inversión de corto plazo. No quiere decir que hoy no suceda, hoy sucede, solo que en menos proporción que lo que hacía digamos, en años anteriores. Por eso vemos hoy una contracción importante en la oferta de vivienda usada para venta. Sin embargo, hemos visto también, gracias a la información que tenemos en MLS, que es particularmente las ventas de vivienda en estratos 4, 5 y 6, que hay un crecimiento cercano al 20% en las ventas de vivienda usada. De hecho, en parte por eso es que nosotros vemos esos precios que son tan elevados, del cual pues hemos tenido la posibilidad de hablar con los afiliados, con los vendedores de propiedad raíz, que nos dicen, no, hoy todo es carísimo, es extremadamente costoso. Y la verdad es que es así, porque claro, a ese fenómeno de menor oferta se le suma una mayor venta de vivienda usada y eso finalmente termina acelerando los precios, que es lo que hemos visto nosotros. Bien, Jorge, antes de que lleguemos, digamos, a lo que usted nos va a contar del sistema MLS de Lonja, yo creo que en cuanto a vivienda usada, pues tenemos diferentes maneras de analizar los indicadores. Primero,
Si volvemos a las cifras de las transacciones inmobiliarias, podríamos decir que hay una estabilidad en el mercado comparativamente con el año 2023. Ahora bien, yo creo que lo más particular y singular que debemos señalar es que, a diferencia de esos periodos de desaceleración de la actividad inmobiliaria, donde veíamos que caían las ventas de vivienda nueva, caían las ventas de vivienda usada, y eso conllevaba también a una inclusive desaceleración en los precios. No es lo que hoy está sucediendo. Al tener, digamos, una disminución en la actividad edificadora, especialmente en algunos mercados con una alta actividad, como les mostraba Jorge Enrique, por ejemplo, un mercado donde los agentes inmobiliarios participan activamente, como es en la comuna, en el poblado. Si no es por la participación en las ventas de vivienda nueva, en Ciudad del Río tendríamos una actividad de no más de 500 viviendas nuevas vendidas en la comuna del poblado. Eso ha conllevado a que no haya unos crecimientos, o como los muestran inclusive los indicadores que sacamos nosotros con Galería Inmobiliaria de Trabajo de Campo, de una caída de la oferta de vivienda. Eso ha mantenido un crecimiento por encima de la inflación de los precios de vivienda nueva, de vivienda usada, que yo creo que es lo que señalan y sienten los diferentes agentes inmobiliarios. En ese sentido, entonces hablemosles de ese nicho que tenemos nosotros en la MLS, que puede ser, digamos, mostrar lo que ocurre en ese mercado que están los agentes inmobiliarios nuestros, que están principalmente en el estrato 5 y 6, Jorge. Así es exactamente eso. En esos estratos 5 y 6 particularmente, en algo del 4 particularmente zonas como El Poblado, Envigado, Laureles, Belén. Nosotros lo que hemos visto es una aceleración importante de la cantidad de negocios, particularmente los que medimos con el MLS. Nosotros estamos viendo crecimientos de cerca del 20% en las ventas de vivienda usada. Y de hecho, como decíamos, hemos encontrado que la oferta no se está comportando como lo hacía hace 4 o 5 años o hace 3 años. Realmente hoy la oferta es menor. Y en ese sentido, lo único que uno puede esperar son crecimientos de precios, que es lo que estamos viendo. Y hemos tenido la posibilidad de decirlo en otras ocasiones, en palabras de los afiliados nuestros, vendedores, me dicen algunas personas: Jorge, es que hoy cualquier apartamento vale más de 1.000 millones de pesos. No es nada especial, no es nada de todo mundo, te piden 1.000, 1.100, 1.200. Y la verdad es que muchas veces va a mirar la gente y realmente cuando mira los comparables, pues realmente no, pues no hay nada que hacer, seguramente ese será el precio. Y esos precios crecen mucho más por lo que dice el doctor Federico, claro, en zonas como el Poblado, por ejemplo, donde gran parte de la oferta se concentra en Ciudad del Río, tenemos otras zonas del Poblado que no tienen ese mismo crecimiento de oferta de vivienda nueva, y eso es lo que facilita finalmente esos crecimientos importantes en los precios. Algo similar sucede también en Laureles, por ejemplo. Bueno, eso que es bastante sabido, que la oferta en Laureles es mucho más restringida. Lo que era hace, no sé, 20 años que íbamos a hacer recorridos a mirar que había 30, 40, 50 proyectos, hoy realmente se cuentan en los dedos de la mano, y eso lo único que hace es acelerar, es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Los precios solo suben y suben y suben mucho más, ¿cierto? En la medida en que no, digamos, no logremos hacer algo desde el punto de vista de la norma para incentivar la construcción de vivienda nueva, no solo en esos sectores, sino en todos los sectores de la ciudad, lo único que vamos a ver es aceleración de precios y, como bien dice el doctor Federico, crecimiento de las proporciones de hogares que viven en alquiler. Muy bien, yo creo que podemos pasar al mercado de arrendamiento, Jorge, aunque usted ahora de pronto se adelantó un poco. Sí. El mercado de arrendamiento pues ha sido bastante particular. Nosotros ahí tenemos pues algún gráfico que nos muestra el crecimiento de la oferta y de las colocaciones de vivienda usada o de vivienda en alquiler. Lo que hemos visto nosotros, o lo que vimos, fue, por ejemplo, que en 2021, 2022, hasta principios de 2023, las colocaciones crecían a unos ritmos mucho más rápidos de lo que de lo que lo hacía la oferta de vivienda en alquiler. Claramente, ese menor crecimiento de la oferta, esas mayores colocaciones, lo que hicieron fue simplemente acelerar el crecimiento de los cánones de arrendamiento. Entonces, como hemos tenido posibilidad de verlo y de hablarlo en otras ocasiones, los cánones de arrendamiento crecieron a tasas superiores al 20%, al 27%, que ese era como el promedio que nosotros encontrábamos. Y esto se debía en parte a a la menor culminación de oferta de vivienda nueva. Entonces, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, antes del 2020 usualmente se terminaban en el Valle de Aburrá y el Oriente Cercano cerca de 19.000 o 20.000 viviendas nuevas. De esas, aproximadamente el 25%, el 30% iban directamente al mercado de arrendamientos. En 2020 y 2021 no se terminaron 20.000 unidades, sino cerca de 12.000 o 13.000 unidades, y fue ahí donde empezamos a ver el déficit importante de vivienda en alquiler.
y eso fue lo que empezó a preparar el terreno para que crecieran muy rápidamente los cánones de arrendamiento en el año 22 y en el año 23. En el año 2022 se terminaron 18.000 viviendas nuevas, de esas más o menos 25% al mercado de arrendamientos. En el 23 se culminaron 19.000 viviendas nuevas y el año pasado ya se lograron terminar cerca de 21.000 viviendas nuevas, de las cuales, como dice el doctor Federico, una proporción importante fue directamente al mercado de arrendamientos. Esa mayor oferta de vivienda en alquiler fue lo que hizo que los cánones de arrendamiento dejaran de crecer a los ritmos a los que lo hacían habitualmente. De hecho, el año pasado, que lo hablamos hace un par de días con el doctor Federico, los cánones de arrendamiento crecieron a una tasa el año pasado cercana al 6.3%, que es una cifra relativamente baja. Si nosotros comparamos con la inflación, perdón, con la inflación no, con el cálculo que tiene el DANE del crecimiento efectivo de los arriendos en Colombia, el crecimiento efectivo de los cánones de arrendamiento fue del 7.5%. Sin embargo, acá en el Valle de Aburrá el crecimiento fue cercano al 6.3%. Lo que estamos viendo hoy es una menor aceleración en el crecimiento de los cánones de arrendamiento y estamos viendo un mercado que comienza a regularse por esa, digamos, por esa mayor oferta de inmuebles que hay en alquiler, que es una, que digamos en general es bastante bueno, nos gusta pues bastante que esto esté ocurriendo, es bastante bueno pues para la comunidad y para nuestros mismos afiliados. Jorge, queda demostrado entonces que la mejor intervención al mercado inmobiliario es liberarlo. Lo que ocurrió en el año 22, que fue algo inédito, donde empezamos a ver, pues, y ya eso es historia, donde empezamos a ver que las inmobiliarias nos decían que no tenían nada para arrendar. Y después llega ese año 23 de esa presión de los propietarios y arrendadores por terminar los contrarios para volverlos a contratar, para volverlos a colocar los inmuebles, para desatrasar muchas veces los cánones. Fue principalmente el resultado de la baja entrada de nuevas viviendas para arrendar en el mercado. Como decía Jorge, veníamos de unos 18.000 unidades que entraban al año y bajamos a 12.000. Y recordemos que más o menos el 20% de las viviendas nuevas que se construyen van al mercado de arrendamientos. A Jorge Enrique no le gustaba y él me corregía día tras día cuando la gente hablaba que eso había sido una presión de la vivienda turística. Nosotros decíamos que eso era mínimo. ¿No es cierto? Que si la había, pues todos veíamos que se incrementaba una o dos viviendas que entraban a las plataformas digitales en las unidades residenciales, pero eso no era exactamente lo que había generado pues ese incremento en los arrendamientos, ni mucho menos la disminución en arrendamiento. Era la baja entrada de viviendas, la baja producción de viviendas nuevas que fue el resultado de un cambio de modelo de la construcción, de la promoción de los proyectos inmobiliarios. Empezamos a vender no a 2 o 3 años las viviendas, sino hasta 4 años. El impacto que tuvo en la terminación de los proyectos la misma pandemia como tal, eso conllevó a una menor disminución y aquí hubiese entonces menos viviendas nuevas para arrendar en el mercado de arrendamientos. Hoy volvimos a la normalidad y ya nosotros vimos un incremento del 6%. Si uno va a las cifras DANE, el DANE señaló que el arrendamiento efectivo creció 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. Una inflación que termina en el 5.2 y el DANE habla de un incremento del arrendamiento efectivo del 7.5 aproximadamente, 2 puntos porcentuales por encima. Claramente el impacto pues de la ley como tal, de que yo incremento en la inflación del año anterior, que era del orden de 9.2. Entonces, reiteramos, acá lo que necesitamos es oferta de vivienda nueva para la propiedad y para el arrendamiento, para el control de los precios. Yo creo que con eso es el mejor mensaje que podemos ver, que podemos dar. Hoy no tenemos esa presión alcista en los precios en la vivienda en arrendamientos. Ahora bien, ese mercado que los inmobiliarios no manejamos, que es el de los niveles de bajos ingresos, el estrato 1 y 2, sigue siendo ampliamente superior la demanda que la oferta. Y hoy ya vemos en barrios estrato 1 y 2 ya arrendamientos por encima de 700.000 pesos que claramente desbordan la capacidad de pago de la población. Sí, claramente pues hay un tema de oferta
importante, particularmente en los estratos más bajos de la sociedad, donde más oferta se necesita de vivienda de interés social, pero también tenemos que decir, siendo muy honestos, que, como hemos hablado en otras ocasiones, gran parte también del crecimiento en los cánones de arrendamiento, no solamente en el Valle de Aburrá, porque es un fenómeno que también se ha visto en Bogotá, como lo hemos hablado en otras ocasiones, en Bucaramanga, en fin, en Cali, se debe también al, digamos, al crecimiento que hubo en la cantidad de dinero en circulación. Es que lo único, o sea, a ver, no, los cánones de arrendamiento no fueron lo único que creció de precio, digamos, de una manera desbordada, ¿no? Todo subió de precio, todo, la gaseosa, el pan, el quesito, las arepas, y en parte se debió a esa mayor cantidad de dinero en circulación que había en el mercado, y de hecho lo admitía el mismo Banco de la República, ¿cierto? Gran parte de la inflación era esa, pero, digamos, la gente se fija mucho y con toda razón en los temas de alquiler de vivienda, pero fue un fenómeno generalizado también en la economía, no fue, digamos, algo muy específico o algo solo del sector inmobiliario. Súper bien, Jorge. Creo yo pues que es momento de pasar al mercado no residencial. Así es, bueno, aquí tenemos, digamos, el tema de las oficinas, es un mercado que ha estado, lo tocamos el año pasado, es bueno tocarlo también este año el tema. Es un mercado que a ver, hace algunos años, hace 10 años, 12 años, era un mercado en el que había cerca de 40 proyectos de oficinas nuevas en el Valle de Aburrá, algunos en el oriente cercano. Hoy realmente se ha reducido de una manera muy importante la oferta de nuevos proyectos de oficina acá en el Valle de Aburrá. Estamos hablando hoy de que existen cerca de 15 proyectos. Esos proyectos tienen aproximadamente en venta hoy 15.000 metros cuadrados, una cifra baja, realmente baja. El año pasado se vendieron 8.700 metros cuadrados y hay actualmente 15.000. Pues, digamos, hay licenciados cerca de 46.000, 47.000 metros cuadrados. Digamos, durante 2024 lo que vemos que es un mercado que ha cesado de una manera pues como importante la producción de nuevos proyectos de oficina. Eso ha permitido que mejore de una manera importante. Hemos visto nosotros la ocupación del mercado de oficinas. Nosotros cada año hemos hecho pues un censo, digamos el estudio de vacancia más bien que nosotros realizamos, que incluye el análisis de cerca de 13.000 inmuebles comerciales y de servicios, y dentro de esos 13.000 inmuebles comerciales y de servicios, más o menos el 50% corresponde a oficinas. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que en el poblado la tasa de vacancia fue cercana al 9% cuando analizamos una gran cantidad de edificios de todo tipo. Entonces, de cada 100 unidades de oficina, aproximadamente de cada 100 unidades de oficina, 9 se encuentran desocupadas. En el caso del centro de las ciudades, esa tasa es cercana al 7%, y tuvimos la posibilidad también de corroborar estos datos con algunas cifras de instalaciones de energía de empresas públicas de Medellín. Digamos que es un dato que es como muy cercano, muy parecido pues al que tiene empresas públicas de Medellín. Y en general es lo que estamos viendo pues como en este tipo de mercado. Jorge, yo creo que en esta tipología, como es las oficinas, pues le ha ayudado algo a esa estabilidad del mercado que hemos tenido una producción muy baja de oficinas en los últimos 7, 8 años. Pareciera ser ya un mercado solo en manos de los fondos inmobiliarios que sacan uno o dos proyectos, eh, no más de ahí. Yo creo que habiendo cierta estabilidad en el mercado, yo creo que la recuperación de la rentabilidad pues se dio por allá en el año 22, 23, donde inclusive creo que cerramos un poquito ese gap que teníamos en la rentabilidad por metro cuadrado con mercados como Bogotá, llegando pues, digamos, y usted me corrige, a unas rentabilidades entre 65 y 70.000 pesos metro cuadrado, digamos, en las oficinas de alto formato, sacando promedios como tal. Creo que tuvimos un mercado el año pasado que se ralentizó un poco, pero que digamos que no tuvo tampoco unos problemas de mercado grandes. Algunos arrendadores mencionan que tuvieron que volver algunas estrategias del pasado, donde colocaban la vivienda, la oficina en arrendamiento, apostándole a unos incrementos posiblemente superiores en el futuro. Pero en términos generales yo creo que no hay un incremento importante en la vacancia. Eso lleva pues a una estabilidad en la rentabilidad de las oficinas, y eso pues obedece principalmente a la baja producción, a que no hay nuevos proyectos de oficinas como era en el pasado, como usted menciona, Jorge. Pasemos entonces a las otras tipologías. Así es.
es básicamente el tema de renta corta. Hombre, Jorge, yo creo que antes de llegar a la renta corta, mencionar un poco de lo que está ocurriendo, hablemos de lo comercial. Eh, En el estudio de ocupación, de vacancia que nosotros hicimos a mediados del año 24, y recordemos que nosotros nos gusta medir la vacancia es a mitad de año para no tener ese impacto de la temporada decembrina, donde claramente mejora la ocupación. Y mencionaban ayer que tal vez fue uno de los mejores diciembres comparativamente. Ahí algunos comerciantes dicen que año malo, diciembre bueno. Más o menos eso fue lo que ocurrió en el comercio como tal. Por eso nosotros hacemos el estudio de vacancia a mitad de año, donde veíamos que mejoraba, pero también señalamos que era un periodo de aguante del comercio después de llevar casi que 2 años mostrando unas tasas del comercio bajas. Yo creo que durante el segundo semestre, se incrementó la vacancia un poco en el comercio como tal. Usted, en términos generales, en rentabilidad, en lo comercial, ¿qué pudiéramos decir para que lleguemos a la renta corta? Sí, en general nosotros lo que vemos hoy, no solo en comercial, sino digamos, en general en gran parte de activos, el tema de oficinas, de vivienda, nosotros realmente hemos visto una mejora, eh, no digamos importante, pero sí hemos visto mejora en los niveles de rentabilidad de este tipo de activos. Y es que es lo normal, cuando se acelera la inflación, cuando crece la inflación, como creció en ocasiones anteriores, uno lo que ve es actualizaciones de cánones muy rápidas, ¿cierto? Claramente el año pasado la inflación fue solo del 5, pero veníamos de una inflación del 9, veníamos de inflaciones superiores al 10 en el año antepasado, y eso lo que hace es que los cánones se actualicen muy rápidamente y en muchas ocasiones eso tiende a mejorar mucho la rentabilidad neta. Obviamente hay todo tipo de situaciones que uno debe mirar, porque claro, la inflación afecta también los gastos operativos, entonces de las cuotas de administración de la copropiedad, de los seguros, de los prediales, en fin, pero en general ese crecimiento de la inflación lo que hizo fue, en mi opinión, y lo que hemos visto es mejorar un poco las tasas de rentabilidad. Ahora, los inmuebles se han valorizado, sí, claro, pero digamos que en general lo que hemos visto es que el fenómeno ha sido mejoras de rentabilidad. Obviamente hoy hemos visto, como bien usted dice, algunos temas de vacancia importantes. El que ha tenido su inmueble alquilado, arrendado y ha podido seguir incrementando cánones, vio mejorada claramente su rentabilidad. Y quien tuvo, digamos, la poca fortuna de que desocuparan su inmueble, pues seguramente tuvo alguna dificultad para colocarlo. Por lo que usted dice, un año que no fue muy bueno, sin embargo, en diciembre parece haber repuntado de una manera importante digamos, el tema del comercio. Jorge, y también me reclaman ya desde las preguntas que hablemos un poco de bodegas. Yo, pues, lo primero que debo decir es que desde el año 23 y 24 habíamos, digamos, tenido una recuperación en la rentabilidad en bodegas. Ya se dejó de hablar de cánones por debajo de los 20.000 pesos metro cuadrado en bodegas, digamos, de categoría alta, pues, ¿cómo llamarlo? Sí, de buenas De especificaciones buenas de alto nivel. especificaciones como tal, y hablándose ya a bodega, inclusive valores del orden de 25.000 en nuevas bodegas. ¿Qué podemos decir en ese mercado, Jorge, en las conversaciones que hemos tenido con algunos inmobiliarios? Sí, nosotros pues ahora recientemente finalizando el año, este año pues realmente no he tenido mucha opción de hablar con ellos, pero de empresas afiliadas nuestras dedicadas pues o muy al tema de bodegas nos dicen que en general hay una oferta importante con cánones importantes. Que da alguna dificultad de colocar a cánones importantes, son cánones de 120 millones de pesos mensuales, 150 millones de pesos mensuales, 80 millones de pesos mensuales. Me dicen algunos afiliados, Jorge, hay oferta. Bodegas pequeñas se colocan relativamente bien, con buenas especificaciones, se colocan relativamente bien. Hay un segmento, ese sí, de bodegas de muy buenas especificaciones, pues, con varios niveles de altura, piso en concreto reforzado, energía trifásica, en fin, todo ese tipo de cosas, que de pronto han tenido un poco más de dificultad para colocarse. Esa es en general como la percepción que hemos visto y que me han dicho algunos afiliados. Oferta importante, por ejemplo, en Itagüí, en la zona del sur. ¿Qué más? Sí, en Itagüí, de pronto en Caldas, algo de ese orden, en La Estrella.
en Sabaneta no tanto, en Envigado no tanto. En fin, ese es como en general lo que hemos visto. Bodegas pequeñas de buenas especificaciones con cánones que en valores absolutos no son muy altos se colocan relativamente bien. Las que tienen esos cánones de pronto un poco más elevados, o sea, digamos que hay que trabajar un poco más para colocar ese tipo de activos. Sí, veíamos pues un incremento, una mejoría en la rentabilidad desde el año 23-24. No obstante, pudo haber durante el año 24 un incremento en la demanda y digamos que se hayan dilatado los tiempos de colocación, sin decir que estamos en un momento crítico, que hayamos llegado pues a unos indicadores pues muy negativos en la actividad. Jorge. El tema de la renta corta, que la lonja particularmente, digamos, lo ha trabajado de manera tan importante. Yo creo que la lonja sigue manteniendo su posición de la importancia de esta tipología. Creemos que la renta, la vivienda turística hace parte esa infraestructura necesaria que debe tener cualquier ciudad que empieza a mostrar, digamos, esos incrementos y esa tendencia importante de crecimiento, digamos, en los visitantes en turismo. Hemos tenido también unas noticias que a nosotros nos han desconcertado un poco en la prensa, donde se dice una disminución del 30%. Nosotros, digamos, en la plataforma que hoy tenemos para manejar la vivienda turística, no vemos, digamos, una caída tal en la oferta o en la colocación. Digamos que durante el año anterior tuvimos, y esto nos lo dice la plataforma AirDNA, que la ocupación en esta oferta que maneja esta plataforma, que principalmente es de vivienda turística, llegó al 55% cuando habíamos tenido ocupaciones del 58, 59% en el año 23 y cuando habíamos tenido ocupaciones superiores al 60% durante el año 22. Pero esto no es necesariamente malo, porque también tenemos que señalar que durante el año 23 esta oferta se había incrementado. Nosotros creemos y señalamos que al menos esa oferta que se venía dando durante el año 23 en unidades residenciales ha bajado esa presión de manera intuitiva y en conversaciones que tiene uno con amigos le dicen, ve, en mi unidad había 5 o 7 apartamentos en esas unidades grandes dedicadas a esta oferta, hoy le están hablando, se disminuyó a 2 o 3. Creo que sigue siendo importante. Celebramos todos estos proyectos de vivienda turística que se dieron el año pasado, que son en muchos de ellos ya pues más como hoteles, porque más que vivienda, muchos de ellos son hoteles o apartas, son digamos que son aparta suites con un modelo pues de servicios no tan grande como el de unos hoteles, que ha venido a complementar a esa oferta y eso ha sido y ha fortalecido pues esa infraestructura turística. Yo creo que eso ha dado pues a que se dé el desarrollo de muchas más capacidades en el sector para atender esa categoría, porque son muchas las oportunidades de inversión que tuvieron las personas el año anterior. Jorge, yo pues termino, creo que ya vamos llegando al final. Algunas personas nos hablan, nos hacen unas preguntas genéricas que nos hablan, que nos hacen tanto de, bueno, háblenos de sectores para la inversión inmobiliaria. Nos dice alguna persona, ¿cuáles son los sectores de mayor proyección que se ven en el Valle de Aburrá? No, realmente, como siempre, pues uno, como dicen todos los inmobiliarios, ¿cierto? ¿Qué tipo de inversión es la que usted quiere? Si lo que quiere es, si habla de inversión para vivir en un activo, lo importante es que le guste, ¿cierto? Si esté ubicado en la cima de una montaña o algo así. Si lo que está pensando es en una inversión para renta, lo que siempre hemos visto y lo que se ve mucho en el mercado es inversión para renta, como la que busca muchas veces la gente mayor o personas que no tienen demasiado dinero, es ese segmento medio, en ese segmento medio uno ve, por ejemplo, un estrato 3 que hay activos que rentan muy bien. Ustedes saben que algo que impacta de una manera importante la rentabilidad es, por una parte, el impuesto predial y por otra parte, las cuotas de administración de las copropiedades. En esos segmentos de estrato 3, si uno es juicioso, tiene tiempo libre como yo y se sienta a mirar esos inmuebles y ese tipo de cosas, usted va a ver, como seguramente lo sabe la persona que nos hizo la pregunta, que el predial no crece proporcionalmente por segmentos y por valores, sino que el predial da brincos, va brincando y va saltando por estratos. Entonces, en un estrato 3, por ejemplo, el pago del predial es mucho más bajo, entonces su renta neta, lo que le quede
después de invertir va a ser mucho más elevado. Lo mismo las cuotas de administración de la copropiedad. En un estrato 3, por ejemplo, donde en muchas ocasiones el pago de la cuota de administración de la copropiedad son 60.000 pesos, 80.000 pesos, 100.000 pesos. Realmente ahí su renta neta va a ser mucho más elevada. Posiblemente no va a tener mucha valorización, pero sí mucha renta neta. Pero si lo que está buscando es una persona joven, una persona más adinerada, que es lo que acostumbran es, lo que buscan es inmuebles que se valoricen muy rápido, que ganen valor muy rápido. Usted sabe, digamos, cuáles son los sectores: el Poblado, Envigado, Laureles. Todos, digamos que acá somos muy aspiracionales, entonces queremos habitar siempre en inmuebles de mejor calidad, de mayor categoría. Y usualmente las personas tratan de buscar estas zonas, el Laureles, Poblado, Envigado, que son zonas, digamos, donde hay inmuebles de buenas especificaciones, y esa mayor demanda es lo que hace que los precios crezcan muy rápido. Entonces, en general, esa es como la situación, y al final del día es lo que uno siempre, pues yo siempre he escuchado: la inversión en propiedad raíz es de paciencia y de tiempo, ¿cierto? Es de paciencia y tiempo para mirar un inmueble adecuado, ¿cierto? Hacer los números, que los números casen adecuadamente. Los números a veces no son, a ver, los inmuebles no son caros o baratos, sino que uno tiene que mirar muy bien que los números casen, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo así que los números casen? Prediales, cuotas de administración, cánones de arrendamiento y ese tipo de cosas. A veces casan, a veces no. Ahora, yo creo que da pie también para contarle a las personas que el distrito de Medellín el año anterior tuvo la actualización catastral de El Poblado, La América La América y Laureles Estadio. ¿Cuál otra, y un Jorge? corregimiento que es Santa Elena. Y Santa Elena. Pues yo creo que fácilmente ahí está en valores catastrales el 60% de Medellín. Y contarles que por qué no se arma, digamos, esos problemas que veíamos en el pasado, que la gente se veía muy impactado cuando había un incremento, cuando había esos incrementos o esas actualizaciones catastrales. Básicamente es porque hoy no se puede incrementar el impuesto predial en más del IPC más 3, creo que dice la normatividad acá en Medellín, pegado de la normatividad nacional que dice máximo el IPC más 8. Entonces, digamos, esos incrementos en los impuestos son mucho más moderados y muchas veces el contribuyente ni cuenta se da. Cuando en el pasado muchas veces se le actualizaba porque nos decían en catastro, en catastro que encontraban pues tenían unos valores catastrales al 30-40% de los valores comerciales y lo llevaron al 60%. Entonces fácilmente tuvimos un incremento en los valores catastrales promedio del 50%, pero la gente no ve eso. Nosotros pues siempre hemos dicho que al final del día tener unos valores catastrales ajustados es más positivo, pero llamamos la atención siempre en que debemos tener unas tarifas acordes a esas actualizaciones catastrales. Volviendo al tema de la inversión, pues hombre, normalmente nosotros vemos que en los lugares que hay una actividad edificadora, digamos, con un alto dinamismo, normalmente es donde ve uno unas tasas de crecimiento de los precios, al menos durante esos periodos de construcción muy superiores. Pero como bien decía Jorge, es que de todo depende. También la inversión inmobiliaria en sectores consolidados o maduros, donde, digamos, el componente de la inversión está mucho más ligado a la rentabilidad que produce el inmueble, también puede ser una buena inversión. Y si algo nos demostró el año 2024 es esa credibilidad, esa confianza que genera la inversión en propiedad raíz, a tal punto que esa inversión fue la que conllevó a que tuviéramos, digamos, esos niveles o esos indicadores en la venta de vivienda nueva, gracias a la inversión y a la credibilidad que tiene la gente en la inversión en vivienda. Jorge, yo creo que con esto terminamos, cumplimos pues entonces el tiempo que nos sugieren siempre las personas del área de comunicaciones en La Lonja, es reiterarle a todos nuestros afiliados pues la invitación a seguir trabajando pues con tanta rigurosidad, trabajando por sus clientes, invitarlos a nuestro primer gran evento que va a ser febrero 21, el Encuentro Inmobiliario de Oriente, donde tendremos diferentes temas. Tendremos algo así
tendremos el análisis de la actividad inmobiliaria en el Oriente con mayor profundidad. Usted va a presentar el estudio del valor del suelo en el Oriente antioqueño. Invitaremos a la Gobernación de Antioquia con el secretario de Desarrollo Económico a que nos hable de las perspectivas del desarrollo económico en el Oriente cercano. Hemos invitado también al doctor Juan Luis al doctor Juan Luis Mejía, que nos hable algo de historia de esa conexión de Oriente cercano y su relación con el Valle de Aburrá, desde la historia, desde ese interés que siempre han tenido las personas del Valle de Aburrá en el Oriente cercano antioqueño. Tendremos también lo que se está trabajando en sostenibilidad en el Oriente cercano. Para nosotros es un gusto tener estos eventos donde generamos no solo les damos actualización, sino generamos estos espacios para que se encuentren con los colegas. Jorge, ¿alguna cosa adicional que decir? No, finalmente, invitar a nuestros afiliados a trabajar con mucho optimismo en este 2025, supremamente optimistas para tratar de sacar adelante el sector y la actividad, invitarlos, como bien dice usted, el 21 de febrero en el recinto Kirama al Encuentro de Oriente. Creo que va a estar interesante, entretenido y pueden ver, pues pueden hablar, ver, conocer, interactuar mucho con sus colegas y aprender pues bastante de las personas que van a hacer, digamos, las presentaciones allá. Un saludo para todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias.